¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En Francia están desarrollándose protestas sociales. Hace unos días salieron entre 1.200.000 y 2 millones de ciudadanos franceses a protestar en las calles de Francia por la reforma pensionaria que está impulsando el gobierno del presidente Macron. La cifra varía entre 1.200.000 y 2 millones según quien lo plantee. El propio gobierno ha reconocido la primera cifra y la otra cifra es estimada por los propios manifestantes. ¿De qué se trata? El presidente Macron, que está en su segundo mandato constitucional, está intentando impulsar una reforma pensionaria que intentó hacerlo en su primer gobierno y no pudo, que está postulando un retraso progresivo de la edad de jubilación, que empieza por una primera fase para pasar de los actuales 62 años como requisito para jubilarse a los 64 años, 2 años más en un primer momento. Esto ha originado muchas protestas de todo lado, sindicatos obviamente, pero también esto está aprovechando la oposición de derecha a extrema derecha, ¿no? Que sin duda quiere cosechar en medio de esta situación de protestas y de malestar. Es una prueba de fuego para el presidente Macron tratar de convencer a los franceses de que es bueno retrasar la edad de jubilación. En un país como Francia, que por décadas ha tenido un estado de bienestar donde el Estado ha garantizado niveles de vida bastante dignos, en mucho subsidiados por el Estado, en términos de educación pública, salud pública, transporte público, por mencionar solo algunos de los conceptos de bienes públicos que por varias generaciones han servido a los franceses para tener un nivel de vida digno y bastante importante. Pero ¿qué sucede? En la economía los recursos fiscales son finitos y una de las consecuencias ya desde mediados del 2008, cuando ocurrió la crisis en Estados Unidos, que terminó siendo una crisis financiera mundial, empezó a notarse en Europa y en Francia en particular que los principales países europeos, incluido Alemania, por cierto, que es el país rico del grupo, habían estado financiando buena parte de este estado de bienestar, de este gasto público, con endeudamiento. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos una crisis mundial de otra naturaleza. La guerra entre Ucrania y Rusia ha impactado en precios de commodities, básicamente alimentos, minerales. El precio del petróleo subió de manera importante como consecuencia de este conflicto. Han subido los fletes marítimos por el aumento del precio de los combustibles, etcétera. Esto ha traído un impacto en todo el mundo y también en Europa. Pero resulta que si un país tiene mucho endeudamiento y por otro lado los ingresos empiezan a afectarse como consecuencia de mayores costos de lo que tienen que producir y exportar o importar, y efectivamente esto va originando un doble proceso de afectación. Por un lado suben los costos, por otro lado bajan los ingresos del Estado y la posibilidad de seguir endeudándose públicamente es limitada, porque la capacidad de endeudamiento está más que sobrepasada en muchos países europeos. Entonces, frente a estas circunstancias de menor disponibilidad de recursos públicos, Europa en general, y ahora Francia en particular, está tratando de hacer reformas que permitan un mejor uso del gasto público, pero que en muchos casos implican un sacrificio al estado de bienestar que habían ganado, en este caso los franceses. ¿Qué pasa específicamente en el sistema pensionario? Esto no ocurre solo en Francia, es un problema mundial. Las pensiones, los sistemas pensionarios en todo el mundo se hicieron décadas atrás basadas en una expectativa de vida que era mucho menor que la que existe ahora. Me explico. Cuando se construyeron tablas actuariales para poder determinar cuántos años debía aportar el trabajador, a qué edad se podía jubilar y con qué monto de pensión, los cálculos se hicieron sobre la base de pirámides poblacionales que hoy ya no son tales. Me refiero a la forma piramidal. Hoy día las bases están mucho más estrechas y las puntas, a las cuales llegaban algunos nomás,
que eran los que pasaban los 70, 80 años hace 50 años, ¿verdad? Ahora esta pirámide es más un trapecio, ¿no? Y allí en la parte alta hay mucha gente que vive más tiempo. Bueno, porque la vida siempre es un don, ¿no? La gente vive más tiempo debido a que la salud y la medicina ha mejorado mucho, la ciencia ha ayudado mucho, el estilo de vida también. Y entonces, frente a esas circunstancias, la esperanza de vida después de los 65 años hoy día pasa largamente los 79, 80 años en casi todo el mundo. En otras palabras, las pensiones se calcularon hace décadas atrás sobre la base de personas que llegaban a los 60, 62, 65 años y vivían muy poco después de su jubilación. Entonces, los cálculos, los fondos pensionarios se tenían que administrar, se tenían que conseguir para que una vez que sea jubilado, el trabajador pudiera vivir esos años que le quedaban sin trabajo y activo, pero con una pensión hasta el día de su fallecimiento. ¿Qué pasa? Con la esperanza de vida de muchos más años después de los 65, hoy día esos 5 o 10 años que vivía normalmente una persona después de jubilarse, son 15 o 20 años, es decir, las personas en promedio pasan los 80 años, pero llegan fácilmente a los 90 años, en algunos países incluso pasan los 90 años. Esto significa, en términos financieros, más años en que hay que pagar la pensión, y eso es absolutamente legítimo, es un derecho, pero la realidad es que necesita más fondos, porque si se había planificado durante 20, 30, 40 años de vida activa del trabajador una pensión determinada, entonces había un aporte que hacía el Estado, un aporte del trabajador, tantos años de aportación, ¿no? Pero resulta que ahora ese fondo que estaba listo, digamos, para financiar tranquilamente 5 o 10 años, ahora tiene que financiar 20 años y no alcanza. Si a ello agregamos que los ingresos de los fondos pensionarios han disminuido porque hay mucho menos trabajadores que están aportando o menor cantidad que están aportando, se complica tremendamente el panorama. Entonces, una de las medidas para tratar de paliar esta situación de desbalance financiero en los fondos pensionarios es justamente atrasar la edad de jubilación. En Francia, en estos momentos, la edad de jubilación está en 62 años y la reforma implica que en una primera etapa se aumente 2 años, o sea que recién se puedan jubilar a los 64 años, que haya 2 años más de aportes antes del derecho a la pensión. Y lógicamente este es un derecho adquirido y muchas personas, yo creo que con justa razón, dicen, bueno, pero yo qué tengo que ver con esto, utilícenlo para los que vienen, pero no para los que ya estamos en edad de jubilación o cerca de la edad de jubilación, etcétera. Es un problema, es un problema para todos los estados y es un verdadero problema. El Estado y el gobierno francés están aquí ante una prueba de fuego que claramente, más allá del tema financiero que acabo de explicar, hay un tema político. La sociedad mayoritariamente no acepta la reforma no va a ir y el proceso se va a desfinanciar y se va a seguir complicando el financiamiento de esas pensiones para los futuros pensionistas e incluso para los que ya son pensionistas. El fondo sirve para todos. Pero en términos políticos, esta desazón, este malestar por esta medida, que es bastante antipopular, por cierto, aunque puede tener un razonamiento financiero, va a darle cabida a los opositores de Macron, que básicamente están expresados en el liderazgo de la señora Le Pen y la extrema derecha en Francia. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Veremos si la habilidad del presidente Macron para convencer en este tema, que no es un tema sencillo, triunfa, o si la presión social y de los sindicatos y de la oposición es la que triunfa finalmente y se mantiene el sistema y no se avanza en este retraso de la edad de jubilación. Es un tema complicado, como muchos de los temas de la política pública, y este es uno de ellos. Gracias.